Que el Señor les bendiga, estimados hermanos y hermanas, líderes, lideresas, como también hermanos que por algún motivo, inquietud de querer saber más de la palabra del Señor, o amigos y amigas que por diferentes situaciones de la vida tienen necesidad de que Dios hable a sus corazones y les ayude. También todos, tanto los hermanos líderes, lideresas, hermanos de otras congregaciones, o hermanos de nuestra iglesia, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a este programa. Esperamos que Dios sea el que esté ministrando sus corazones. Quiero leer la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 16 al 21. Lo leo de la manera siguiente, la versión NBI. Así que les digo, que vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El tema que para esta ocasión nosotros queremos desarrollar es la lucha interna del creyente. La lucha interna del creyente, con una verdad central, es que todo nacido de nuevo experimenta una lucha interior que el Espíritu Santo le ayuda a ganar. En la introducción podemos ver que dice: al nacer de nuevo por la palabra y por el Espíritu, nuestra vieja naturaleza no es anulada, por lo que cada creyente es llamado a mortificarla y permitir la vivificación continua del Espíritu. La mortificación, esto es muy interesante, dice, es el término teológico empleado para describir el llamado de aquellos que están unidos a Cristo, el llamado que aquellos que están unidos a Cristo y que viven en el poder del Espíritu para dar muerte a los impulsos pecaminosos que surgen en el interior. Así, resistir las tentaciones que se les presenten. O sea que acá nos está hablando acerca de lo que es la definición de lo que es la mortificación. Y la mortificación es el término teológico que se aplica a todos aquellos que hemos conocido al Señor Jesús y por ende tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual que compite con la naturaleza carnal. Entonces el propósito por la obra del Espíritu es que esta obra del Espíritu en nuestra vida es la que va ayudando al creyente a superar las obras de la carne. Al mismo tiempo también, como nuevas criaturas, los creyentes tenemos la libertad no solo de resistir el pecado. O sea, tenemos la libertad no solamente de resistir el pecado, o la capacidad por el Espíritu Santo de no solamente resistir al pecado, sino que también tenemos la libertad, ¿vea?, de amar activamente a Dios y a nuestro prójimo. Era algo que realmente en lo normal no podíamos nosotros hacer, ¿vea?, porque en nuestro corazón, en nuestra vida no había una regeneración, un nuevo nacimiento que es producido, como más adelante lo vamos a expresar, por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesús. Entendida correctamente, entonces, la mortificación también está conectada con la vivificación, la cual enfatiza el llamado a vivir respondiendo a la obra continua del Espíritu en la cual Él
hace crecer su fruto en nosotros aún estando en la vieja naturaleza que es reconocida y al mismo tiempo enfrentada. O sea que ahí es donde el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros por esa vivificación, ¿vea? Por esa vida que Dios nos ha dado a nosotros y al mismo tiempo esa administración del Espíritu para que nosotros podamos también, por la obra del Espíritu, fructificar, ¿vea? Manifestar la obra del Espíritu en nuestra vida. En el cuerpo tenemos tres puntos a desarrollar. Uno es la dirección opuesta a nuestros deseos. El segundo, el segundo numeral es una oposición en batalla y la tercera es la victoria sobre las obras de la carne. En la primera que es una dirección opuesta a los deseos, aquí dice, al igual que otros actores del Nuevo Testamento, Pablo ilustra sus ideas como un conjunto en dual contraste, tales como él menciona las ilustraciones de luz, oscuridad, aceptación, rechazo, carne y espíritu, y en este caso vida y muerte. La vida, por supuesto, es la más fuerte e importante de las dos. El propósito de la muerte de Cristo, por ejemplo, fue darnos vida. Y Él dice que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Lo expresa también en Romanos 6:10, donde dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. El punto de la mortificación, como se discute por el Espíritu Santo, como se discute en Romanos 8, 9, 13, es rechazar todo lo que contradice la nueva vida que tenemos por el Espíritu Santo. O sea que es aquello que a nosotros nos capacita para poder rechazar las obras de la carne, para poder superar las obras de la carne. Entonces, pero esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros por sí solos no podemos, porque ya dijimos que son dos naturalezas que la persona que cree en Cristo tiene y van a estar ahí mientras nosotros vivamos en esta tierra. Entonces, pero lo que Dios realmente quiere es que nosotros dobleguemos, sometamos la carne, la hagamos morir. Y esto se puede lograr solamente por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, la mortificación también está conectada con la vivificación, o sea, como que es algo como, también viene siendo como algo que se alcanza. ¿Verdad? Porque a través de la mortificación y por la obra del Espíritu Santo nosotros alcanzamos a superar la vieja naturaleza. Pero también a través de la vivificación, ¿verdad? Que es la vivificación, esta se recibe en el momento que nosotros creemos en Cristo. En ese momento viene la obra de regeneración, la obra del nuevo nacimiento. Y es lo que dice en el manual de doctrinas básicas, en el tema de la regeneración, y su definición es esta. Dice, la regeneración o nuevo nacimiento es el acto creador de Dios, por medio del cual otorga al hombre una naturaleza espiritual. La regeneración es necesaria a causa de la corrupción del hombre que está muerto espiritualmente. No puede percibir las cosas de Dios. O sea que la mente natural, dice la Biblia, que no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque le parecen locura. Porque estas, como dice literalmente, han de discernirse espiritualmente. Ahora, veamos el punto número 2. Una oposición en batalla. Aquí en este punto se está hablando de lo siguiente. Dice, viviendo bajo el reinado de Cristo como un regalo, lo que describe Lucas, capítulo número 12, verso número 32,
que dice, no tengan miedo mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. O sea, Dios nos ha dado a nosotros el reino. Ahora, qué privilegio tan grande nosotros tenemos. Hoy estamos ya como en una nueva posición en Cristo. Y dice, el Señor nos capacita por medio de su Espíritu Santo para que el nacido de nuevo viva de acuerdo a la naturaleza y a los valores del reino. O sea que es el Espíritu Santo el que hace en nosotros la obra para que nosotros estemos como enfilados en esta nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, la que Dios ha implantado en nuestra vida en el momento que nosotros que creemos y hemos sido regenerados. Porque dice, y los valores del reino, así como también nos enseña sus caminos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Recordemos que el Espíritu Santo es el que mora ahora en nuestro corazón. El Espíritu Santo, en el momento que Él vino a operar la regeneración en nuestra vida, Él vino a tomar el trono o el gobierno en nuestro corazón. Él reina en nuestro corazón. Él es el que produce en nuestra vida el querer como el hacer. O sea, el Espíritu Santo ahora, porque estamos a su gobierno, estamos bajo su guianza, el Señor allí, no, como dice, no nos va a guiar. Él nos va a mostrar, Él nos va a dirigir en el caminar nuestro en la vida. Entonces dice la Biblia, dice acá, como está descrito acá el estudio, aquellos que están unidos a Cristo comienzan a darse cuenta de que el pecado trae consigo un hedor a muerte en vez de vida, y que por lo tanto el nacido de nuevo desea evitar, resistir y aún pelear en contra de aquello que conduce a ese camino. Y aquí es donde realmente sucede algo, pero algo muy, muy lindo en la vida de todos aquellos que hemos creído en el Señor. De todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Que Dios nos ha implantado por su misericordia esa nueva naturaleza. Y es que nosotros ya no vemos el pecado como antes lo mirábamos, sino que más bien lo vemos como algo despreciable, como algo que no va con nosotros, como algo que ensucia nuestra vida en esta nueva posición que tenemos en Cristo. O sea que para nosotros ya eso ya no. Y por eso es que la gente ve en nosotros algo extraño. Ve en nosotros algo extraño que hace la diferencia con las personas que no conocen a Dios. Porque ellos a lo malo, como dice el profeta, le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. O sea que en la perspectiva de ellos todavía no ha habido una intervención divina de Dios a través de la persona de Jesucristo y la obra regeneradora que da el Espíritu Santo a la vida de la persona que cree en el Señor. Entonces, en 2 Corintios 2:16, el Señor dice ahí, para estos es olor a muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Solamente Dios. Solamente Dios, la operación de Dios en la vida del individuo. Pero esto no exime la responsabilidad que tenga individual cada persona ante Dios. Por eso es que ahí está hablando en la introducción del llamado. El llamado a mortificar. El llamado a dejarse vivificar en el proceso que el Espíritu Santo nos lleva desde el momento que nosotros estamos en la nueva vida en Cristo. Como tercer punto, dice la victoria sobre las obras de la carne. Dice, es importante aclarar que la carne no es el cuerpo físico. No es el cuerpo físico. El cuerpo del creyente es templo y morada del Espíritu Santo. Ahí está en el libro
de 1 Corintios 6:19, dice, ¿acaso no saben? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios. O sea que hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Señor mora en nuestra vida, es lo que les decía, que en el momento que Dios opera en nosotros la regeneración, el Señor viene a morar a nuestra vida. O sea, Él obra el nuevo nacimiento. De Él recibimos la nueva vida espiritual, la capacidad para poder, ante el llamado de Dios, poder andar en esa vía, en ese camino, en esa ruta, en esa dirección. Entonces, el cuerpo físico, vea, cuando acá dice, es importante, dice, aclarar que la carne no es el cuerpo físico. Aquí ya les voy a definir esa parte. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo ahora. Dice, la carne o el viejo hombre es la inclinación del ser humano hacia el pecado. ¿A dónde es que se da esta situación? Se da precisamente en el capítulo número 3 de Génesis. Allí nos está remitiendo. Donde Adán, el primer hombre creado por Dios, desobedece a Dios y lamentablemente peca. Y por eso vienen las consecuencias nefastas de todo lo que ha traído el pecado a través desde aquel momento hacia acá. Toda la historia. De tal manera que la gente nace con esta naturaleza, con esta situación del pecado original que es tendiente al mal. Es tendiente al mal. O sea, es la tendencia del ser humano. El pecado produjo esta tendencia hacia el mal. O sea, el ser humano tiene, como a veces lo he dicho, de que con facilidad el mal. Y hay gente que dice que el mal no cuesta. El mal, cualquier persona lo puede, es decir, lo puede ejecutar, lo puede hacer, lo puede realizar sin mayores dificultades, porque el mal está en su carne, el mal está en su cuerpo, pero es una tendencia, y dice en Génesis 6:5, fíjese, en Génesis 6:5, y dice que allí literalmente el Señor está arrepentido de haber creado al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, en ese momento que fue previo a que Dios mandara el diluvio, el juicio de Dios, por causa del pecado de la raza humana, que se habían pervertido tremendamente en violencias y en todo. Entonces, es allí donde el Señor habla y dice que Él no va a contender para siempre con el ser humano. Porque siempre el corazón del ser humano es tendiente al mal. Es tendiente al mal. Es tendiente al mal. Y ahí está paralelamente a lo que está hablando Romanos capítulo número 3, donde está diciendo de que no hay nada bueno en la vida del ser humano. No hay nada bueno. Entonces, de esa tendencia, es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo en cuanto a la carne. Lo refiere allá a la situación de Adán y como consecuencia de la tendencia que el Señor describe en el capítulo número 6, verso 5 del libro de Génesis. Ahora no podemos nosotros decir de que un pensamiento moral o una ideología moral es la que nos va a ayudar a nosotros a superar todo esto. Porque el mal está en la carne. El mal está en la carne, está en el ser humano. Hay una porción en la Biblia que es bien, es bien peligrosa en el sentido de que nosotros querramos interpretarla literalmente. Donde dice, si tu ojo te es ocasión de caer, dice, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y así lo está hablando. Lo que pasa es de que el Señor está hablando en ese sentido de una manera muy fuerte para que nosotros entendamos que debemos de evitar el mal.
Porque todo eso produce, ¿qué? Produce muerte, produce destrucción, produce daño al prójimo, nos produce hasta daño contra nosotros mismos. Porque todo eso, quieras o no, nos alcanza a nosotros y alcanza a otros. Entonces necesitamos nosotros no, porque allí a lo que el Señor se está refiriendo es que evitemos todo aquello que nos está causando mal, que le pongamos un alto. Es como cuando usted le dice a un niño, deja de hacer eso. Y se lo dice así de manera un poco suave. Pero luego tiene que decirlo así un poco más fuerte para que lo entienda. Entonces el Señor viene y dice más fuerte, no, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar, ¿verdad?, al reino de Dios sin un ojo manco que perderte. Pero es lo que el Señor está diciendo, que nosotros abandonemos de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas ofenden a Dios, dañan nuestra vida espiritual y dañamos a nuestro prójimo. Entonces, es una inclinación del ser humano hacia el pecado. Pablo da una ilustración de las obras de la carne que no pretende ser exhaustiva. Ante el asedio, o sea que ahí está hablando de las que ya hemos descrito, ¿verdad? Que las obras de la carne, como dice acá la Biblia, ¿verdad? Son, lo leo acá, dice que las obras de la carne dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, dice el Señor, a través de la vida del apóstol Pablo, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, o sea, les llama la atención, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, esa es la lista que hace el apóstol Pablo. Lo que produce la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa. Entonces, pero esto, como dice acá la Biblia, dice, ante el asidio continuo de la carne, Pablo revela la verdad de que el nacido de nuevo ya no está bajo la ley, o sea, ya no está bajo el pecado. O sea, que ya superó esa situación. Ya la superó. ¿Y cómo la superó? A través del conocimiento de Jesús. ¿Cómo lo superó? A través de la regeneración que ha hecho el Espíritu Santo en la vida del individuo, del nuevo nacimiento, a través de la vivificación, de la capacidad que da el Espíritu Santo, o que nos ha dado el Espíritu Santo sobre el pecado. La muerte de Cristo. La muerte de Cristo es la que nos dio a nosotros la victoria sobre el pecado. Dice, por cuanto el Espíritu nos guía y nos ayuda a vivir la verdadera libertad de la nueva vida en Cristo. O sea, el Espíritu Santo es el que participa para que nosotros podamos vivir esa verdadera libertad en la nueva vida en Cristo. O sea que nosotros podemos vivir esta nueva vida conforme Dios quiere que nosotros la vivamos. Para nosotros en lo humano es bastante difícil o bastante imposible, pero recordemos que el Señor dijo que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. También dice, si la carne es enemistad contra Dios, si aquellos que caminan de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios, entonces estos están en el camino de muerte. O sea, una persona que vive en la carne y que practica las obras de la carne, realmente está en un camino, como dice acá, de muerte y de desaprobación de Dios. Y como él dice acá, en el final de esta porción que hemos leído para este estudio, dice, no heredarán el reino de Dios. O sea que al mismo tiempo se vuelve como una advertencia para que nosotros reflexionemos y propongamos, dispongamos nuestro corazón, hoy que estamos en Cristo, poder cultivar la vida espiritual, poder cultivar la naturaleza espiritual, para que de esa manera,
cultivando la naturaleza espiritual, crezcamos espiritualmente y podamos superar la naturaleza carnal. La podamos doblegar, la podamos someter. Y esto es posible a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, dice la pregunta, la pregunta surge, ¿cómo se puede obtener la victoria sobre ella, o sea, sobre la carne, y vivir una vida que agrade a Dios? La respuesta es en la crucifixión de Cristo. A mí me gusta mucho y quiero leer la palabra de Dios siempre en esta carta a los Gálatas, capítulo 2, verso número 20. Y dice la manera siguiente, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que ya estamos nosotros juntamente con Cristo crucificados. O sea que allí nosotros, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que ya nosotros a los celos, a las iras, a las contiendas, a las envidias, a las orgías, a las borracheras, a las enemistades y todo eso, tenemos que llevarlas a la cruz. Tenemos que morir a ellas para que Dios viva en nosotros. Fíjese que yo estaba escuchando a nuestro pastor general, hermano Mario Vega, y yo le escuchaba en un estudio que él dio acerca de esta porción, y él decía que si nosotros queremos superar la carne por la ayuda del Espíritu, tenemos que observar tres cosas, tres verdades. Una, en el verso número 16 de este capítulo, dice, andad en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Dice él, es lo que nosotros cuidamos y alimentamos. O sea, él dice, están los dos, o sea, está un terreno, en la mitad está lo que es la naturaleza carnal, y en la otra mitad está la naturaleza espiritual. Entonces él dice, si nosotros cuidamos, ¿verdad? Si nosotros cuidamos la carnal, obviamente vamos a producir el fruto de la carne, lo que ya hemos nosotros expresado, ¿verdad? Como es la ira, la contienda, los celos, los ataques de ira, el desenfreno. Entonces, o sea, vamos nosotros a expresarlo si estamos nosotros cuidando y al mismo tiempo estamos como regando eso, lo estamos alimentando. El mundo no nos da buenos ejemplos. Está la injusticia, está la violencia, está la prepotencia, está la impaciencia de la gente, está la corrupción, el adulterio, se ve como lo normal de la vida. Y eso no tiene que ser así, porque todo eso tiene que ser regido, la vida del ser humano tiene que ser regida a la luz de la palabra de Dios. Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces el patrón de vida por el cual debemos de orientar nuestra vida está en la palabra de Dios. Y claro, pues en nosotros no hay capacidad, como decía el apóstol Pablo, que decía que había una lucha en él, vea. Con el deseo dice que yo quiero hacer el bien de Dios, pero termino haciendo lo que no quiero, haciendo el mal. O sea que no había capacidad. Entonces, pero si nosotros alimentamos lo espiritual, entonces vamos a producir los frutos del Espíritu, el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Nosotros vamos a poder fructificar, ¿vea? El fruto del Espíritu. Pero por eso tenemos nosotros que alimentarlo. Y él dice que tenemos que alimentarlo. ¿A través de qué? La lectura de la Biblia, a través de el congregarnos, a través de las disciplinas de ayuno. Bueno, todo aquello que nos lleve a nosotros a fortalecer la vida espiritual, a escuchar la predicación.
alimentar nuestra alma, porque de esa manera es como nosotros crecemos espiritualmente. Es que nuestra vida es alimentada por el Espíritu Santo. Nuestra vida es vivificada por el Espíritu Santo. Y de esa manera nosotros vamos viendo cada vez como que nos vamos alejando, alejando, alejando de aquello que nos tenía doblegados. Y eso es posible a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si nosotros lo cuidamos y lo alimentamos, y lo otro que él decía, si soy guiados por el Espíritu Santo, que está en el verso número 18, si soy guiados por el Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a hablar, Él nos va a decir, Él nos va a decir qué hacer a través de una predicación, a través de los dones del Espíritu, a través de la lectura de la palabra, cuando estamos sensibles y le pedimos a Dios en oración, a la hora de la lectura, para que Él nos hable. Él nos habla. Él siempre nos va a guiar, porque Él no está muerto, Él es un Dios vivo, Él es un Dios real, Él es un Dios verdadero. Entonces, la guianza del Espíritu Santo es muy vital para poder superar o tener victoria completa sobre la carne. Y lo otro que Él está diciendo, y si vivimos por el Espíritu, que está en el versículo número 25, si vivimos por el Espíritu. Entonces, eso es, ¿verdad? Como decíamos, crucificar, dar muerte, ¿verdad? Al pecado, a la naturaleza carnal, ¿verdad? Es darle muerte, ¿verdad? Decir, no, yo ya no voy a fornicar, yo ya no voy a adulterar, no, yo ya no voy a hacer, ya no voy a ser enemigo de nadie, porque nosotros solamente tenemos un enemigo, nosotros los cristianos, y el enemigo de nosotros es Satanás. El otro enemigo es la carne, el otro enemigo es el sistema del mundo. Pero mi prójimo es mi prójimo. Mi prójimo tengo que amarlo, y tal como él es, porque no podemos esperar algo bueno de una persona que realmente no conoce al Señor. Entonces, cuando nosotros tomamos esa acción, es donde nosotros estamos viviendo por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros vivimos por el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, estamos agradándola a Él. Entonces, cuando nosotros aterrizamos en una aplicación y decimos que no quiere decir que cuando nosotros recibimos a Cristo, no quiere decir de que ya no está la naturaleza carnal allí. ¿Cómo no? Está la naturaleza carnal, pero también hemos recibido la naturaleza divina. ¿Verdad? Entonces, eso no quiere decir de que nosotros no estemos propensos a pecar, a faltar a Dios. Pero sí tenemos al Espíritu Santo que sí nos puede ayudar a nosotros si nosotros nos disponemos. Si nosotros nos depositamos en las manos del Espíritu Santo, obviamente nosotros vamos a triunfar sobre el mal. Pero ¿cuál es la puerta? Vea, ¿cuál es la puerta para que nosotros podamos alcanzar, a vencer la carne, vencer el mal? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Primero lo que usted, estimado amigo, puede hacer, primero, es darle su corazón a Cristo. Cuando usted le entregue su corazón a Cristo, el Espíritu Santo va a venir a su vida y va a operar esa regeneración, va a operar ese nuevo nacimiento y le va a dar una nueva naturaleza de vida, una vida nueva. De modo, dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios le va a ayudar. Me decía un señor hace muchos años cuando predicaba en los buses, me decía, qué bonito es el Evangelio. Yo quisiera recibir a Cristo. ¿Y por qué no lo recibe? Le decía yo. Y él me decía, es que no voy a cumplir. Es que no voy a cumplir, no voy a poder cumplir. Y le dije yo, mire, aquí no es que usted, que usted va a alcanzar no cumplir por sí solo. Aquí Dios le va a ayudar. Lo que primero debe de hacer es darle su corazón a Cristo y permitirle al Espíritu Santo que le ayude para que usted pueda superar
el pecado, eh, eh, superar el mal y poder agradar a Dios. Porque lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Es que, amigo y amiga, también para usted que nos está escuchando esta exposición de la palabra de Dios, también usted que está ya cansada, ya cansado de, de luchar para poder lograr un cambio en su vida, de ser diferente, porque ya ese estilo de vida ya le tiene a usted hastiada y al mismo tiempo hasta usted misma dice, "Ya, yo soy una persona despreciable", pero Dios tiene poder para transformarle. Es que dele su corazón a Cristo y verá cómo Cristo entra y verá cómo Él le perdona, verá cómo el Espíritu Santo viene y opera en usted la regeneración, el nuevo nacimiento y verá cómo sí es posible el cambio. Dios quiere cambiar su vida. Aproveche hoy. Queremos orar. Diga conmigo, Señor, que estás en los cielos. Reconozco que soy pecador, pero que tú viniste a morir en la cruz, derramando tu sangre para perdón de mis pecados, y al mismo tiempo confieso que tú resucitaste de entre los muertos para darme a mí la salvación, el perdón de mis pecados y la vida eterna. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ayúdame, quiero cambiar. Creo que tú tienes poder para hacerlo. Y pido al Espíritu Santo que venga sobre mi vida, a operar ese cambio en mi corazón. Con su ayuda, por su ayuda, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.